Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a tener que hacer algo porque aquí dice Janet, Grace, Vivi, Judy, Lorena, Adriana, Marisol, Ana. Rescatamos 3 nombres de varón en estas pantallas. No, pero qué bueno que estén aquí, qué rico saludarles. De verdad, como decía mi esposa, estamos tratando el tema de la transformación del alma. No tanto para escudriñar qué tan bien está el hombre o qué tan mal está el hombre, sino un poco para entender el diseño de Dios y cómo Dios a través de su diseño quiere manifestar su propósito eterno, cómo Él viene cayendo sobre nosotros, esta raza humana que ha estado en sus manos, en su corazón, en su mente, en sus deseos desde antes de la creación, desde antes de que el mundo fuera fundado. Y en este ir y venir de pensamientos y reflexiones, el domingo pasado tocábamos un aspecto y es ese aspecto que se quiebra en Edén, ese aspecto que de una o de otra forma da pie al desencadenamiento podríamos decir, de una serie de males en el ser humano a través de ese momento. Entonces, hablábamos un poco de este tema de la salvación del alma y apuntando bien a qué nos referimos con la salvación del alma. Yo sé que lo que se perdió fue grande, pero un elemento que habíamos identificado puntual y un elemento bien interno del hombre fue su voluntad. Su voluntad quedó completamente perdida de cualquier comunión con Dios. Es decir, su voluntad no estaba enterada de la necesidad que tenía de Dios, de la necesidad que tenía de ser salvado, de la necesidad que tenía de ser convencido de su pecado, de la necesidad de ser rescatado. No tenía absolutamente idea de esto, sino que su voluntad empezó a ir en un ir y venir de qué estaba bien y de qué estaba mal. Y no solamente quiso pensar que estaba bien en sí mismo y que estaba mal en sí mismo, sino que empezó incluso a juzgar a otros seres humanos de qué está bien y qué está mal. Y se volvió una madeja de opiniones, de pensamientos. Eh, Les comento algo, aquí en República Dominicana hay una comida particular que son, para que me entiendan los de Colombia, frijoles. Aquí a los frijoles les llaman habichuelas. Y hacen unos frijoles ahora en Semana Santa y son unas habichuelas dulces. Y es como un caldo dulce, dulce, dulce de frijol que se sirve con unas galletitas redonditas pequeñas que se les coloca adentro. Y eso para ellos es muy rico. Sin embargo, a mí no me gusta y eso, ¿por qué? Porque hay muchos que no les gusta ese plato. Sin embargo, los de aquí en algún momento de su vida lo comieron. A algunos les sentó bien, a otros les sentó mal, pero a ellos les parece que eso es rico. De pronto, en algunas zonas de México y Texas es muy común ver que la familia está desayunando, los pequeños, los medianos y los grandes, y en la mesa hay un platico con chiles y tanto pequeños como grandes van picando el chile. De pronto para ellos eso es rico, pero si yo hago eso aquí en casa, nada más mi esposa me dice, quítame eso de ahí, cómetelo tú solito. ¿Qué gama de diferencias? En algunos sitios está bien hablar sin muchos modismos que maltraten el idioma y en otras partes está bien acortar las palabras y crear muchos modismos. En algunas partes está bien ciertos relacionamientos de matrimonio con niñas menores de incluso 12 años. En otras partes está mal hacer eso. En algunas partes el abuso sexual se paga con la muerte, en otras partes simple y sencillamente se le hace una amonestación. Hay una infinidad de variedades que se han generado a través de una voluntad
que busca qué está bien y qué está mal desde su propia opinión. Y esto ha desarrollado las líneas de pensamiento e incluso las líneas de creencias y religiones a través del mundo. Incluso uno puede llegar a pensar, con tantos años del cristianismo, porque fue no más que hasta Lutero, se viene a dar un golpe fuerte a lo que se había perdido en el concepto de Dios y su salvación, y entender algunas cosas que estaban allí tergiversadas por la misma religión, por los mismos elementos que la iglesia de ese tiempo había introducido, porque les pareció bien introducirlo. Como para avalar estos elementos, lo que hicimos fue elevar al hombre a posiciones de divinidad, para que el hombre, en su condición de divinidad, lo que dijera estuviera bien. Y todos tuvieron que aceptarlo. Entonces empezamos a otorgar una serie de cosas y jerarquías que no es que fuera un invento nuestro. No, el hombre ha tenido eso, porque el hombre, cuando tú vas a examinar la historia de la iglesia naciente, vemos a un Pedro que probablemente comía chicharrón con los gentiles, pero cuando estaba con los israelitas se separaba de eso y decía que estaba mal. Y no estoy diciendo ni juzgando a Pedro, sino con la condición de su hombre, de ese hombre. Un hombre como David, pensando en que podía tener la esposa que quisiera, pero quería una que no era de él. ¿Sí? ¿En dónde nacen este tipo de decisiones y en dónde nacen este tipo de condiciones que son un poco contrarias a lo que probablemente Dios tenga en su voluntad? ¿Por qué la voluntad del hombre se volvió tan ajena a la voluntad de Dios? Porque cuando se hablaba en Edén de esa muerte, eso fue lo que pasó. Uno podría llegar a pensar que incluso hoy en día tenemos que hacer algo para ser salvos. Y no solamente decimos que tenemos que hacer algo para ser salvos, sino que lo sustentamos bíblicamente y nos agarramos de algunos pasajes. Voy a leerle un par de pasajes nada más. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahí está la opinión del hombre, ¿no? Dividida. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, da la sensación de que todos pueden proceder al arrepentimiento. Realmente pensamos que la salvación entonces está en la condición de que yo me arrepienta. Entonces, yo hago una oración donde me arrepiento y ya, solucionado el tema, estoy en la lista de los buenos. Otro versículo es Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí podríamos pensar que es estudiando la Escritura que nosotros vamos a obtener el conocimiento de la verdad, o meditando mucho, o ayunando mucho. Entonces yo me meto en una jornada maratónica de 40 días de ayuno y oración, y entonces allí voy a conocer la verdad. Yo no te digo que eso se pueda disfrutar en la comunión. Lo que te quiero decir es lo mismo que dijo Jesucristo. ¿A ustedes les parecen que en las Escrituras está la vida eterna? Pero no, señores, ahí no está la vida eterna. Ahí está un testimonio de mí solamente, para que ustedes aprendan un poquito más a Cristo y puedan entender estas cosas que quiero traer y que he puesto dentro de sí mismos. Entonces, como que tomamos estos versículos y pareciera que toca hacer algo para ser salvos. Realmente tenemos algunas definiciones encontradas. Decimos que la salvación solamente la otorga Dios. Si Dios la entrega, pero alguien la tiene que recibir. Si yo no la recibo, no me doy por enterado de lo que estoy disfrutando. Si algún amado me dice: oye, William, te voy a regalar este Note 20, yo digo: chévere, este celular Note 20 me encanta. Está en mi lista de deseos, esa que nunca reviso. Pero él me dice: pero tienes que venir aquí y recibirlo. Hombre, si yo no voy, nunca voy a tener. Una vez en un restaurante estábamos comiendo y nos dijeron: oye, te ganaste una bicicleta, pero me tocaba ir después por ella. Ya tenía yo la promesa, ya sabía que me la había ganado, pero hasta que yo no fui y la recogí,
no era mía, realmente. Era simple y sencillamente algo que ya estaba otorgado, que ya estaba dado, que ya estaba legalizado para que fuera, que decía que eso era mío. Pero en tanto yo no fuera a recoger la bicicleta, no habíamos podido disfrutar de ella. De hecho, hasta mi hijo David disfrutó de ella, hasta que tuvo un inconveniente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, discúlpenme que aquí se oscureció bastante, voy a encender la luz a ver si se me ve, si se me ve el bigote. Entonces, imagínense ustedes que la salvación es igual. Pero ¿por qué el hombre no es consciente de eso? Porque es que en Edén se rompió algo. El hombre fue creado en un estado de inocencia, como lo hemos dicho, ¿cierto? Pero estando en ese estado de inocencia, ¿saben qué pasó con el hombre? El hombre optó por rebeldía. Y uno dice, es que la rebeldía es cuando yo le frunzo los hombros así, o el ceño, o le manoteo al papá o la mamá. Ese niño come de rebelde. No. La rebeldía estaba mucho más allá adentro. Dios había hecho al hombre con la capacidad de tomar una decisión. De alguna manera podríamos decir que el hombre puede tener una voluntad inquebrantable y lo hemos visto hasta en historias de la televisión, en libros y en personas, esas voluntades inquebrantables. Pero cuando esta voluntad inquebrantable se voltea en contra de lo que Dios quiere, wow, esto es otra cosa distinta. Una voluntad que simple y sencillamente dice, no, yo no quiero lo tuyo. Nosotros tenemos que entender que hay dos hechos que son extremadamente determinantes en nuestra voluntad. Un hecho es la rebelión y el otro hecho es la salvación. Miren que no estoy hablando de eventos, no estoy hablando de cosas que en algún momento sucedieron, no estoy hablando de hechos continuos, rebelión y salvación. El primero, la rebelión, fue una decisión del primer Adán. Miren esto tan interesante. El primer Adán, el primer hombre creado, decidió optar por hacer algo contrario a lo que Dios había pedido. Y él opta por la rebelión. En cuanto a la segunda, a la salvación, miren que también fue la decisión de uno. Cristo, Dios mismo, toma la decisión por su voluntad de salvarnos. Es curioso como es una sola decisión. La decisión de un hombre hace que toda la raza humana, generación tras generación, nazca en un estado de salvación, perdón, en un estado de rebelión. Ese estado de rebelión se llama pecado. Pecado es, y hace poco me lo enseñaba un maestro muy precioso que me gusta mucho, que manda abrazos gordos. El pecado es un estado. Pecado no es algo que yo hago, no es algo que es un estado permanente en el ser humano. Y la rebelión conforma ese estado, y ese estado permanente en el hombre es lo que motiva y mueve su voluntad en lo adelante, después de ese hecho y esa decisión tomada por Adán. En adelante él empezó a colocar la condición de bien y mal, que era lo que él conocía, que era lo que formaba parte de él, y según su propia opinión, ejercía su voluntad. Pero miren que de lo profundo del hombre es que salen los malos pensamientos y las malas obras. Dice que en lo profundo del hombre se halla la maldad. Pues claro, se llama la maldad y la bondad. Miren estas cosas tan importantes que suceden y que quebrantan todo esto. Entonces, quedamos bajo una voluntad que va a empezar a tomar las decisiones y a elegir lo que le guste y lo que no le gusta según esa condición adquirida en ese momento.
Pero eso fue una decisión tomada en la temporalidad del hombre. Por eso Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, que es el amor mismo y la misericordia mismo, no depende de un tiempo temporal, sino que en un estatus de eternidad toma la decisión de salvarnos. Por eso esa decisión es tomada antes de que nosotros existamos, porque su carácter era distinto al nuestro. Quiere decir que era una decisión inmutable, invariable, incambiable, y no sé cómo más decirles a ustedes, de una decisión tomada con eternidad y en la eternidad de Dios. Y es allí donde Él decide que dada la condición del hombre debería ser cambiada, Él mismo tomaría el lugar del hombre para poder traer eso nuevo y que esa decisión eterna tomara lugar en nuestro tiempo. Es decir, que esa decisión pudiera rescatar aquello que se había perdido. Y lo que se había perdido es la capacidad de tener comunión con Dios. Por eso el hombre habla de relación con Dios. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Le es mucho más fácil decir eso? Y una relación va y viene, se distancian, discuten y todo eso. Una comunión es diferente. Es que compartimos la misma esencia, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y eso tiene que crear una serie de compatibilidad tal que yo pueda hacer que estas dos cosas se mezclen. Porque si la voluntad del hombre y la voluntad de Dios siguen siendo como el agua y el aceite, jamás van a tener esa mezcla perfecta. Pero si la voluntad del hombre y la voluntad de Dios es como este cafecito y el agua, donde el agua es transformada y jamás volverá a ser agua después de ser este cafecito, así la vida eterna que vino a nosotros nos cambió. Ahora este cafecito tiene la oportunidad de volverse un cappuccino, volverse un expreso, volverse un mocha, volverse un latte, ¿cierto? Volverse un café dulce, un café amargo, volverse un café de esos batidos con hielo, frozen. Pero no pierde la esencia de que es café, lo que hace que todo crezca y florezca como una gracia diferente en cada uno de nosotros. Jamás volveremos a hacer lo que éramos antes. Ahora tenemos la oportunidad de tener esa compatibilidad. Y lo que se rescata de lo que se pierde en mucho de esto es una voluntad con la capacidad de entender y adoptar la voluntad de Dios. Uno dice, si Dios no le hubiera dado la capacidad de decidir al hombre, no hubiera enunciado el elemento de juicio con el cual el hombre responsablemente tenía que tomar una decisión. ¿Y cuál fue ese elemento de juicio? De todo árbol puedes comer, pero de este árbol, del conocimiento y del bien y del mal, de este no comerás. Entiende que está bajo tu gobierno, pero no comas de él. No sabemos el texto exacto como lo dijo. Muy seguramente Dios se lo hizo en un planteamiento muy claro y muy justo, porque Dios es un Dios justo. Y porque era justo, lo puso en conocimiento de esto, para que él no cayera. Porque él tenía que empezar, él tenía que saber cómo usar su voluntad. Y el hombre, desde su voluntad, tenía la responsabilidad de no comer de ese árbol. Pero también tenía la responsabilidad de saber qué comer. Porque podían comer de todo el resto de los árboles, incluido el árbol de la vida. El árbol de la vida era tipo de Cristo. De alguna manera, el hombre había podido comer a Cristo para que Cristo ahora formase parte de él y su voluntad, basada en el conocimiento de Cristo, tomara decisiones
con ese fundamento, pero él pierde ese fundamento. El hombre, la raza humana, pierde ese fundamento. Miren lo impactante de esto. La pérdida de ese fundamento, esa condición del conocimiento de Cristo y estar basados en el conocimiento del bien y del mal, con un concepto pecaminoso, impregna nuestra alma y la lleva a extremos donde nosotros entendemos que a Dios hay que hacerle caso. Dígame aquí quién me dice lo contrario. ¿A Dios hay que hacerle caso? Les doy otra oportunidad para ver si eso es mentira. ¿A Dios hay que hacerle caso? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que a Dios hay que hacerle caso, ¿cierto? De una u otra manera, tenemos que ser sumisos a la voz de Dios, ¿cierto? Eso es lo que decimos. Y para ser sumisos y mostrar que somos sumisos a la voz de Dios, lo que hacemos es empezar a tener actividades que demuestran que somos sumisos a la voz de Dios. Por favor, entiéndanme. Quiero colocar un extremo. No estoy diciendo que esto sea malo, por favor. Lo hago con todo respeto, con todo cariño, con todo amor, pero es para que entendamos la dimensión de nuestra voluntad y empecemos a ver la necesidad que tenemos de comprender esto bien. Una de las formas que nosotros tenemos para tener una actividad que demuestre que somos sumisos a la voluntad de Dios es que todos los días nos paramos a las 4 de la mañana y leemos 3 capítulos de la Biblia a diario. ¿Eso es malo? Por supuesto que no es malo. Pero el juicio siempre sigue siendo bueno o malo. O de ahora en adelante yo no voy a volver a ver televisión, porque entonces ahora yo me voy a apartar para el Señor y ya no veo televisión. Tengo otro por ahí que dijo, de ahora en adelante no me corto el cabello. Retomó el voto nazareo. Voy a ir todos los domingos a la reunión. No me importa el COVID. Voy a estar allí con mis amados hermanos y como la palabra dice que nos saludemos con ósculo santo, le voy a plantar su pico a todo el que me encuentre. No hay nadie que se vaya a salvar del ósculo santo porque el ósculo santo está ahí. Amada mía, yo estoy sujeto al Señor y tú te tienes que sujetar a mí, a lo que yo diga, a lo que yo mande y a mi deseo, así como yo lo hago con el Señor. Así es de que ahora en adelante yo voy a hacer tu Biblia. Algunos maridos se comportan así. Podría colocarles 1000 ejemplos. Arrodillarse, hacerse una cruz en la frente, colocarse una marca de ceniza. Muchas cosas donde nosotros estamos pensando que le estamos haciendo caso a Dios. Pero resulta que la voluntad de Dios es perfecta. Y obedecer no está en la línea de la perfección. A ver, ¿cómo lo digo? Obedecer no está en la línea de la perfección, sino está originada en lo perfecto. Una obediencia originada en lo imperfecto es imperfecta. Y ustedes dicen, espérese, William, usted me está diciendo algo ahí, ahora yo no le voy a hacer caso a nadie, pero eso no es rebeldía. Cuando yo digo, Señor, yo estoy haciendo todas estas cosas, yo ya no digo malas palabras, yo ya no digo eso, pero mi mano está agarrada en el recuerdo y en el anhelo de lo que es mi vida pecaminosa. Está agarrada en la pornografía, está agarrada en el deseo por otra mujer, está agarrada en el decir mentiras para quedar bien yo, está agarrada en el orar
en la tarima para que todos me vean, en el cantar desde la tarima para que sepan cuán santo soy yo, si mi mano está puesta allí, eso no es obediencia. Puede haber una sumisión a una orden. Y es cuando empezamos a generar un ambiente de control en nuestras congregaciones donde queremos satisfacer el deseo del pastor para yo estar bien en mi vida espiritual. Y el pastor dijo, ustedes no celebran eso, yo necesito que estén aquí en la reunión de liderazgo porque la reunión de liderazgo es lo más importante sobre la tierra y nosotros decimos, está bien, pastor, porque si nosotros faltamos, nos sacan del liderazgo. Digan la verdad, ¿cuántos no lo hicieron? Aquí hay más de uno que sirvió como líder en una congregación. Yo lo he hecho. Lo hice muchos años. Sacrificar el tiempo de mis hijos y del compartir en familia, incluso tiempos que deberían de ser más productivos, por estar encerrados todo un día hablando de algo que supuestamente era el reino. Pero en ese reino estaban los propósitos propios del ministerio, porque era nuestro ministerio. Y es que en esta casa el ministerio que Dios nos dio es este, entonces nosotros hacemos nuestro ministerio. Y tomamos algo donde Dios nos da algo y le decimos, bueno, listo, como ya no estoy yo y ahora es mío, entonces yo hago con él lo que yo quiera. Pero voy a sustentarlo bíblicamente. O sea, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y eso no quiere decir que haya sido un tema que no haya formado ni que se haya perdido el tiempo. Es el proceso para que entendamos cómo opera esta salvación del alma. Es un proceso donde vamos de más en más en más entendiendo. Olviden los ejemplos. Ojalá esto no hubiera quedado grabado. Porque hay veces que malinterpretamos y ahora decimos, pastor, ahora me dijeron que a usted no hay que hacerle caso. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso, porque todo lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer con orden. Y hay un principio de honra. Los que edifican merecen honra. Miren esto. Hay veces hombres y mujeres piensan que porque entregan el diezmo tienen derechos en la congregación. Pastor, vengo a que me dé una consejería, yo puedo estar al día porque es que yo soy cumplido con el diezmo y eso usted lo sabe, ¿no? No he escuchado. En eso no hay honra. Eso es como, yo ya pagué mi cuota de afiliación, vengo a exigir mis derechos del club. Eso no es un principio de honra. Ese no es un principio de obediencia. Ese no es un principio de voluntad. Y algún día hablaremos de la consejería en el contexto del reino y vamos a tratar de encontrar dónde dice la escritura de tal cosa. Pero no quiere decir que la iglesia no se edifique en todas las cosas, porque aquí estamos hablando del alma. Si es de que cuando la escritura dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve, está diciendo eso. Cuando están contando la historia de la esposa de Lot saliendo de este lugar infernal, que ella voltea a mirar atrás y se vuelve una estatua de sal, tenemos que entender que lo que está diciendo allí es un símbolo y una semejanza y una forma de decir, cuando tú tienes tu nueva vida en Cristo, pero anhelas tu vieja vida, así tú empiezas a tener actividades cristianas, evangélicas, religiosas, protestantes, santas, buenas actividades. Todo eso formará parte de tu bondad. Y podremos de alguna manera decir que hacemos muchas cosas buenas en pos de cumplir la voluntad de Dios. Sí, Señor, es que yo prediqué, porque yo me paré en todas las esquinas y hablé de Cristo. Y resulta que hablé de tal forma que las personas pensaban que yo estaba loco, no de la buena manera en que estamos locos. Estamos locos para este mundo.
sino que yo estaba loco porque empecé a hablar de una cantidad de cosas que la gente no entendía y en lugar de explicarles los condenaba. Es que ustedes no entienden, generación de víboras, pero yo sí entiendo. Cuando dijo eso, él había mostrado el camino y estaba hablando a la gente que conocía la escritura del Antiguo Testamento, pero era el pacto y la ley vigente en ese momento y él les hablaba a ellos. Entonces, no es que le estuviera hablando a neófitos, le estaba hablando a gente que conocía de qué estaba hablando. Pero hay veces que le hablamos nosotros del reino a alguien que no tiene idea de que había un reino, ni de por qué el rey de reyes. O sea, no entiende eso. Entonces, hay veces que podemos pensar que estamos obedeciendo, pero no lo estamos haciendo de la forma correcta, porque lo que hemos decidido en nuestra voluntad y lo que hemos creído tiene un fundamento errado. Un fundamento errado porque todavía estamos amarrados a las cosas del viejo hombre. Yo sé que estoy tocando algunos temas terribles, pero se los voy a poner de esto. Busquen Mateo 25, no lo vamos a leer. Pero en Mateo 25 sucede algo que parece de pronto demasiado drástico en el reino. Y es la parábola de los talentos y de los siervos, porque realmente hablamos de los talentos, pero es que está hablando de los siervos, no está hablando de los talentos, está hablando de los siervos productivos y los siervos improductivos. De eso es lo que está hablando. Nosotros nos centramos en el talento porque es que el talento es lo bonito, que yo pueda cantar, que pueda enseñar y que pueda danzar. No, esos son talentos. Pero aquí la escritura lo que está mostrando es el siervo y el corazón del siervo. Entonces dice que le entrega talentos a todos y uno los ponen a producir porque conocen a su Señor. Y saben que su Señor va a exigir el producto de lo que les entregó. Escuchen bien, se lo va a exigir. Este siervo se atemoriza y no hace nada, sino le voy a guardar aquí su talentito para que cuando él venga vea qué tan juicioso es que lo protegí con mi vida. No permití que nada le pasara y aquí se lo entrego. Sano y salvo tal como me lo entregó. Y cuando el amo recibe eso, le dice, a este siervo quítenle lo que tiene y déselo al que más tiene. Y échenlo afuera. ¿Ya estaba haciendo algo malo? Estaba cuidando los intereses del jefe. Estaba cuidando el capital del jefe. Y su forma de cuidarlo era esa. Pero era un siervo inútil. Era un siervo religioso. Era un siervo legalista para hablar en nuestro algor y en nuestros términos. Ahora miremos otro, para que vean que no es uno aislado en todo eso. Lucas 14 empieza a relatar de ese siervo que está delante de su señor. Señor, aquí estoy, yo no sé qué. Pero cuando el señor sale de viaje, coge todo el mundo a rejo y maltrata a todo el mundo y hace lo que quiere con los bienes del jefe, porque como él es el que está a cargo, hace lo que se le vienen. Como le dijeron a Pablo, eso no se puede decir, ¿no? Lo va a decir lo que se le da la gana. Y a veces hacemos eso con el cuerpo de Cristo. A veces hacemos eso con el don espiritual. A veces hacemos eso con el conocimiento de la palabra. Hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad lo decide. Y es más, estaba tan consciente el apóstol de eso que decía, yo me deleito en la ley de Dios, pero qué cosa tan dura es también este cuerpo. Parece que estuviera sujeto a la ley del pecado. No me puedo desprender de lo que debo, de lo que no debo hacer, y no me puedo apretar y acoger en lo que sí debo hacer. El apóstol tenía clarísimo, él estaba hablando de su voluntad, que su voluntad era inquebrantable a veces y no cedía a que se pasara lo que tenía que pasar en ella. En Lucas 17 dice que cuenta Jesús, díganme ustedes a ver, si ustedes tienen un trabajador que está labrando la tierra, que está atendiendo las vaquitas, chévere, ¿no? Tener un trabajador así, ¿no? Vaquitas, tierrita, las plantas, los sembradíos, está atendiendo todo eso. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y usted llega a las 6:30
Usted le dice, oye, empleado mío, has trabajado mucho, permíteme, te hago la cena. No, de ninguna manera. Lo que le va a decir es, oiga, ¿y mi cena dónde está? ¿Ya la preparó? Le di media hora ahí para que me la preparara. Y va a hacer que el siervo le sirva, ¿cierto? Y miren lo interesante de lo que dice Jesús. Pero si él hace eso todo el día y te sirve la cena y lava los trastos y limpia la casa y luego se va a dormir, ¿acaso eso no era lo que él tenía que hacer? Entonces, ¿por qué piensas que por hacer eso es algo mayor? Apenas hizo lo que se le dijo y lo trata de un siervo inútil. ¿Por qué? Porque es que la pregunta no ha cambiado. La pregunta desde el momento en que Adán en Edén se opone a la voluntad de Dios, se rebela contra la voluntad de Dios. Miren que no se rebela contra su voluntad porque su voluntad estaba hecha para decidir. Lo que hace es, yo no quiero tu influencia para tomar mi decisión, sino quiero tomar mi decisión yo solo. Y en un instante toma una decisión ante la cual Dios tiene que venir y decirle, Adán, ¿dónde estás? Raza humana, se los coloco en otros términos para que me entiendan, raza humana, ¿a dónde te fuiste? Saliste de mi presencia, saliste de mi voluntad. ¿Dónde quedó tu corazón? Esa es la pregunta de Dios. ¿Dónde quedó tu corazón? Y probablemente la pregunta que retumba todavía. ¿Dónde está nuestro corazón cuando hacemos lo que hacemos? Si hacemos lo malo, pues ya sabemos dónde está nuestro corazón. Si hacemos lo bueno, ¿dónde está nuestro corazón? Y si hacemos lo que creemos que Dios dice, ¿dónde está nuestro corazón? Por eso ese pasaje, donde está tu corazón, está tu tesoro. Dime qué es lo valioso para ti, porque lo que es valioso para ti, lo que es valioso para ti, te moverá a tomar las decisiones en pos de eso. Miren que de eso se han hecho disciplinas, se han hecho teorías, hay metodologías donde dicen que las empresas y todo el mundo tiene que dirigir su vida por principios y valores. Que los principios y valores van a regir la conducta de las empresas y la conducta de los empleados de las empresas. ¿De dónde piensan que le vino eso al hombre? De lo profundo que está en su diseño. Entonces, lo que es valioso para el hombre también rige su conducta, es decir, su voluntad. Y lo que fue valioso para el hombre fue el conocimiento de lo bueno y de lo malo, el tener en sí mismo lo bueno y lo malo para él mismo hacer su juicio. Y no tiene otro referente, por eso es que piensa que todo es bueno. Por eso dice la Escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, porque depende de la condición del hombre y de qué tanto él haya sido influenciado. Entonces, el tesoro es el que mueve eso. La voluntad de Dios es invariable, aún en el diseño que le dio al hombre. ¿Por qué piensan que Dios no detuvo a Adán? Porque es que Dios no creó al hombre para detenerlo, creó al hombre para gobernarlo. Por eso es que cuando decimos que Dios está en control, eso no es tan cierto. Tú estás en el control de tus decisiones. Y si tú quieres seguir sacando de la misma bolsa de decisiones que has tomado toda tu vida, que te han llevado a la condición buena o mala que tengas hoy en día, déjame decirte que hay una condición mejor y perfecta. Juan el Bautista lo tenía claro. Estaba en el pacto anterior y a veces pensamos que Juan el Bautista ni siquiera caminó con Jesús aquí sobre la tierra, ni tuvo la oportunidad de escuchar todo el evangelio y todo eso, pero él lo tenía claro, al punto que él dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Mateo 16:25 dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Lucas 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí
Este la salvará. Lucas 17:33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Está diciendo que nos vamos a quitar la vida para podernos salvar. En ninguna manera está diciendo eso la Escritura. Lo que él está diciendo es... El recuerdo, el símbolo que usa el Señor cada que nosotros hagamos un arco iris, debemos recordar que Él prometió no volver a destruir la tierra por medio del agua, por medio de un... Ok, Judith, te estamos escuchando. Entonces, por eso... Ay, perdón. Ok, bueno, ya están en otra enseñanza. Pero también es muy válida. Pero bueno. Pastor, es la hija mía que está dando clases, sino que me acerqué por ahí a buscar algo. No, perdón, se me abrió el micrófono. No, tranquila. También nos gozamos en todo esto. Oye, mira, entonces, lo que Dios está diciendo es que tu vida vieja es lo que tú pierdes. Porque cuando tú pierdes el yo del viejo hombre, el yo soy, aparece en ti. Y crece. Hay mucho más para decir acerca de esto, pero en ese propósito que nos hemos puesto de hacer un tema muy puntual, muy condensado, de esforzarnos por entender esto bien y poco a poco. Si algunos ya lo tienen en conocimiento, por favor, no duden en levantar su mano, en abrir su micrófono, en hacer una suma a todo esto, porque este entendimiento es del cuerpo de Cristo y es la suma del cuerpo lo que trae esto. No es nadie más el que trae esto, es la suma del cuerpo la que lo trae. Y es importante entender esto bien. Al igual que en otras ocasiones, quiero dejar un pasaje para que ustedes puedan meditar. Este es un pasaje un poco más largo y quiero que lo entendamos bien y el miércoles vamos a estar hablando de esto y probablemente en 8 días estemos terminando esta parte donde estamos entendiendo solo los aspectos de la voluntad del hombre, que como vemos son determinantes, pero hay mucho por avanzar, hay mucho por entender la obra de Cristo, cómo influencia nuestras emociones, cómo es que nuestra mente es renovada, cómo es que esa vida psíquica, esa vida emocional, esa vida de nuestra alma cobra valor y sentido en el desarrollo del propósito eterno a través de Cristo y su obra redentora. Entender todo esto para que tengamos muy claro cómo es ese proceso redentivo continuo en el hombre que va haciendo todo, cómo el hecho de obtener la vida eterna no es la cúspide, sino es la única forma de entrar en este proceso. El haber obtenido la vida eterna fue la forma de entrar en el reino, la forma de entrar en la luz, la forma de entrar en esta nueva ciudadanía y en esta nueva naturaleza. Fue la única forma, porque vimos que todo se perdió de una manera, sí es cierto, inquebrantable. Lo que se perdió, no había nada que hacer, no había nada que hacer. Es como cuando tú guardas ese helado en la nevera y alguien viene y se lo come. Ese helado tú nunca lo vas a volver a comer, puede que consigas otro, pero ese nunca lo vas a volver a tener. Y eso sucedió. Pero como hay una misericordia y un amor más grande y más inagotable de lo que nosotros nos podamos imaginar, una conciencia eterna y divina y perfecta acerca de la creación, acerca de su propia existencia, que es Dios mismo, y de nuestra existencia y la necesidad que teníamos de ser rescatados, obró en su buena voluntad. Por el beneplácito de su buena voluntad, su misericordia se conmovió en un amor entrañable por toda su creación, al punto de que hizo lo necesario para enterarnos de la necesidad de ser rescatados, para entregarnos vida en sí mismos
y para no solamente entregarnos esa vida, sino llevarnos al punto donde Él quería llevarnos, de experimentar la plenitud, ¿sí? Lo largo, lo ancho, lo profundo, lo alto, de lo que es el conocimiento de Cristo. Y en Cristo es donde encontramos la existencia perfecta de ese amor, la esencia de ese amor y la verdad. Pero es un transitar continuo en Cristo el que nos va a permitir hacer eso, y Dios lo sabía. Cojamos este pasaje de Primera de Corintios 10, del 23 al 33. Primera de Corintios 10, del 23 al 33. Revísenlo, léanlo una vez, 2 veces, 3 veces. Mírenlo, contemplenlo. Busquen el testimonio de Cristo allí. Y eso va a empezar a causar una transformación en ustedes y traerá iluminación de tal manera que lo que está puesto en ustedes va a empezar a fluir y entenderemos esas expresiones de lícito y conveniente para que entendamos qué tan grande es la buena voluntad de Dios y qué tan importante es que nuestra voluntad pueda bajar. Quiero que las reflexiones que ustedes hagan sobre este pasaje podamos compartirlas el próximo martes a las 7 de la noche hora colombiana y podamos deleitarnos un poco más en esto. Ahí les di otras pistas más de lo que vamos a hablar. Les amo, gracias por escucharme. Me han dejado hablar mucho los domingos, casi no intervienen, casi no preguntan. Los dejo con mi esposa. De todas maneras, asegúrense de que se llevan algo de esta palabra, por favor. Gracias, amor.